Las adecuaciones curriculares son de vital importancia en el ámbito educativo, ya que permiten adaptar los planes de estudio y los contenidos a las necesidades y características específicas de los estudiantes. Esto garantiza que todos los alumnos, independientemente de sus habilidades, ritmos de aprendizaje o contextos particulares, puedan acceder a una educación de calidad y alcanzar los objetivos establecidos. En esta presentación, se explicará detalladamente el proceso a seguir para implementar adecuaciones curriculares de manera efectiva. Comprender y llevar a cabo adecuadamente este proceso es fundamental para promover la inclusión y la equidad en la educación, brindando a todos los alumnos oportunidades equitativas para desarrollar su máximo potencial. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental considerar las necesidades individuales de los estudiantes. En este sentido, las adecuaciones curriculares son ajustes o modificaciones que se realizan al currículo regular para atender las características y requerimientos específicos de cada estudiante. Existen dos tipos principales de adecuaciones curriculares: las no significativas y las significativas. Las adecuaciones curriculares no significativas son aquellas que se realizan sin alterar los objetivos, contenidos y aprendizajes esperados del currículo oficial. Estas adecuaciones son determinadas y aplicadas directamente por los docentes del centro educativo, quienes realizan los ajustes pertinentes en la mediación pedagógica, es decir, en las estrategias, recursos y metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier información relevante sobre estas adecuaciones debe ser registrada por el docente en el expediente único del estudiante. Las adecuaciones curriculares significativas se aplican cuando existen condiciones personales que dificultan el logro de los objetivos del currículo oficial, después de haber aplicado otros apoyos y persiste un desfase curricular de 2 años en primer y segundo ciclo, o de un ciclo en tercer ciclo y educación diversificada. En estos casos, el docente elabora una propuesta de programación educativa individual, PI, ajustando los objetivos, contenidos y aprendizajes esperados al funcionamiento del estudiante. Esta PI debe ser aprobada por el Comité de Apoyo Educativo del centro o por el Asesor Regional de Educación Especial en Escuelas Unidocentes y Dirección 1. Una vez aprobada la adecuación significativa, cada docente incluye los ajustes de la PI en su planeamiento didáctico del grupo. En la implementación de las adecuaciones curriculares significativas, el docente puede incluir indicadores de aprendizajes previos en su planeamiento didáctico, sin necesidad de elaborar un documento adicional. Esto se realiza a partir de los apoyos brindados desde la mediación pedagógica y el análisis de los desempeños demostrados por el estudiante. De esta manera, se asegura que los ajustes necesarios estén integrados en el planeamiento didáctico regular del grupo, facilitando el seguimiento y la evaluación del progreso del estudiante. En resumen, las adecuaciones curriculares son ajustes esenciales para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Las no significativas implican ajustes metodológicos realizados por el docente, mientras que las significativas requieren una programación educativa individual aprobada por las autoridades competentes, con modificaciones en objetivos, contenidos y aprendizajes esperados. Los apoyos educativos son un conjunto de recursos, actividades y estrategias que se implementan en los centros educativos con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estos apoyos tienen como objetivo responder a la diversidad presente en el aula y minimizar las barreras que puedan experimentar los estudiantes para el aprendizaje y la participación. Los apoyos educativos se gestionan, organizan y disponen en el centro educativo, de acuerdo con los fines y objetivos establecidos en la educación, con el propósito de brindar una atención adecuada a las necesidades individuales de cada estudiante. La normativa vigente distingue varios tipos de apoyos educativos que pueden implementarse en los centros educativos. 1. Apoyos personales. Se refieren al apoyo que requiere la participación de otras personas distintas al docente regular, como personal de orientación, docentes de apoyo de educación especial, personal en psicología educativa, terapia física, terapia del lenguaje, compañeros, familias y otros. 2. Apoyos materiales y tecnológicos.
Incluyen diversos medios materiales y tecnológicos que facilitan el acceso de los estudiantes a las experiencias del currículo escolar, como ayudas técnicas, aparatos, dispositivos, adaptaciones o equipos. 3. Apoyos organizativos. Están relacionados con el agrupamiento de los estudiantes, la organización del tiempo y los espacios, y el clima organizacional del aula. 4. Apoyos curriculares. Son ajustes, adaptaciones o modificaciones temporales o permanentes de los elementos del currículo en los programas de estudio, con el fin de responder a las necesidades educativas de los estudiantes. Determinar si un estudiante requiere una adecuación curricular significativa es un proceso cuidadoso que implica evaluar varios criterios establecidos por la normativa vigente. El docente debe analizar si el estudiante presenta condiciones personales que dificultan su aprendizaje y el logro de los objetivos y contenidos del currículo oficial. Además, debe haber un registro de la aplicación de diferentes apoyos educativos durante el proceso educativo, según las necesidades del estudiante, sin que estos hayan sido efectivos. Finalmente, debe persistir un desfase curricular significativo después de haber aplicado estos apoyos, el cual se define como un retraso de 2 años escolares en primer y segundo ciclo, o de un ciclo educativo en el tercer ciclo y la educación diversificada. Uno de los criterios clave para determinar la necesidad de una adecuación curricular significativa es la persistencia de un desfase curricular significativo, a pesar de haber aplicado diferentes apoyos educativos. Este desfase se define como un retraso de 2 años escolares en el caso de los estudiantes de primer y segundo ciclo, o de un ciclo educativo completo para los estudiantes de tercer ciclo y educación diversificada. Es decir, si un estudiante de primaria presenta un retraso de 2 años o más en relación con los objetivos y contenidos curriculares esperados para su nivel, o si un estudiante de secundaria o educación diversificada presenta un retraso de un ciclo completo, se considera que existe un desfase curricular significativo que justifica la aplicación de una adecuación curricular significativa. El proceso para determinar si un estudiante necesita una adecuación curricular significativa implica los siguientes pasos. 1. El docente debe analizar si se cumplen los 3 criterios establecidos en la normativa. Condiciones personales que dificultan el aprendizaje, registro de aplicación de diferentes apoyos educativos sin éxito y persistencia de un desfase curricular significativo después de aplicar estos apoyos. 2. Si se cumplen los 3 criterios, el docente puede solicitar ante el Comité de Apoyo Educativo del centro educativo la aplicación de una adecuación curricular significativa para el estudiante. 3. Si no se cumplen los 3 criterios, pero el estudiante presenta alguna necesidad educativa, el docente puede aplicar adecuaciones curriculares no significativas o ajustes metodológicos en su práctica docente, sin necesidad de tramitar una adecuación curricular significativa. Es importante destacar que este proceso de determinación de la necesidad de adecuación curricular significativa debe realizarse de manera cuidadosa y exhaustiva, tomando en cuenta todas las evidencias y registros disponibles sobre el desempeño y las necesidades del estudiante. La programación educativa individual, PI, es un documento clave en el proceso de adecuación curricular significativa para estudiantes con necesidades educativas especiales. Su elaboración implica un procedimiento específico que involucra el análisis detallado de los aprendizajes establecidos en los programas de estudio oficiales, la programación del grupo donde se encuentra el estudiante y el perfil de funcionamiento del mismo. A partir de esta evaluación, el docente selecciona o modifica aquellos aprendizajes que sean pertinentes y significativos para el proceso de aprendizaje del estudiante. Cuando sea necesario, se pueden incluir objetivos y contenidos de otros niveles educativos para responder de manera más adecuada al funcionamiento académico del estudiante. Los elementos y la estructura, formato, que se utilizan para la elaboración de la programación educativa individual deben estar estrechamente relacionados con el enfoque curricular de los programas oficiales de estudio para cada asignatura. Dependiendo de la asignatura, la PI puede utilizar elementos como objetivos, contenidos y aprendizajes por evaluar, o bien, aprendizajes por lograr, contenidos curriculares y sugerencias de estrategias de evaluación,
O incluso, resultados de aprendizaje, contenidos y criterios de desempeño, como es el caso de la educación técnica. Esta flexibilidad en los elementos curriculares permite ajustar la PI al enfoque específico de cada programa de estudio. Para elaborar la programación educativa individual, PI, el docente debe seguir los siguientes pasos. 1. Analizar detalladamente los aprendizajes establecidos en el programa de estudio oficial y la programación del grupo donde se encuentra el estudiante. 2. Seleccionar o modificar aquellos aprendizajes que sean pertinentes y significativos para el proceso de aprendizaje del estudiante, según su perfil y funcionamiento. 3. De ser necesario, incluir objetivos y contenidos de otros niveles educativos para responder de manera más adecuada al funcionamiento académico del estudiante. 4. Utilizar los elementos curriculares, objetivos, contenidos, aprendizajes por evaluar, etc. según lo establecido en el programa de estudio de la asignatura correspondiente. 5. Ajustar la estructura y enfoque de la PI al enfoque curricular del programa de estudio correspondiente, asegurando una coherencia y alineación adecuada. En resumen, la elaboración de la programación educativa individual implica un proceso meticuloso de análisis, selección y ajuste de los elementos curriculares, tomando en cuenta el perfil y necesidades del estudiante, y alineándose con el enfoque curricular del programa de estudio correspondiente. La programación educativa individual, PI, es un documento clave en el proceso de adecuación curricular significativa para estudiantes con necesidades educativas especiales. Su integración al planeamiento didáctico se realiza desde un enfoque centrado en la persona y la mediación pedagógica para la construcción de los aprendizajes esperados y el desarrollo de habilidades. La PI, elaborada por el docente que imparte la asignatura, se operacionaliza y se hace visible en el planeamiento didáctico, ajustando los indicadores de desempeño y, por lo tanto, los criterios de evaluación. A partir de los apoyos brindados desde la mediación pedagógica y el análisis de los desempeños demostrados por el estudiante que recibe la adecuación curricular significativa, el docente puede incluir indicadores de aprendizajes previos en el planeamiento didáctico. Estos indicadores deben estar debidamente articulados con los establecidos para el año que cursa el estudiante, con el fin de garantizar una secuencia cognitiva y curricular que promueva su participación, permanencia y progreso. Con la información de la PI y los indicadores de aprendizajes previos, el docente determina los ajustes necesarios en las estrategias de mediación pedagógica diseñadas para todo el grupo y los incluye en su planeamiento didáctico. Además, realiza los ajustes correspondientes en el proceso de evaluación de los aprendizajes, señalando estos ajustes con otro color, negrita, íconos o cualquier otra forma que considere oportuna. Todos estos ajustes se incorporan directamente en la plantilla de planeamiento didáctico, sin necesidad de elaborar un documento adicional. En resumen, la integración de la programación educativa individual al planeamiento didáctico implica ajustar los indicadores de desempeño y criterios de evaluación, incluir indicadores de aprendizajes previos articulados con el nivel que cursa el estudiante y realizar los ajustes necesarios en las estrategias de mediación pedagógica y en el proceso de evaluación de los aprendizajes, todo esto de manera visible y operativa en la plantilla de planeamiento didáctico regular. En el proceso de realizar adecuaciones curriculares para atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes, los docentes cuentan con el apoyo y asesoramiento de dos instancias clave: el Comité de Apoyo Educativo del Centro Educativo y los asesores regionales de educación especial. Estas figuras desempeñan un papel fundamental en la orientación y acompañamiento a los docentes en la implementación de estas adecuaciones. El Comité de Apoyo Educativo de cada institución educativa tiene entre sus funciones asesorar a la administración, al personal docente, administrativo y de apoyo sobre las adecuaciones de acceso al currículo, las adecuaciones curriculares y los servicios de apoyo necesarios para cada alumno con necesidades educativas especiales. Este comité brinda orientación y recomendaciones específicas a los docentes para realizar los ajustes pertinentes en el currículo y en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En el caso de las escuelas multigrado, unidocentes o Dirección 1,
los asesores regionales de educación especial desempeñan un papel clave en el asesoramiento a los docentes. El jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica de la región educativa respectiva organiza, con recursos regionales, la estrategia para la revisión de las programaciones educativas individuales, PI, en estas instituciones. Además, los asesores regionales de educación especial tienen la responsabilidad de resolver las apelaciones que presenten los padres de familia en caso de no estar satisfechos con las decisiones adoptadas en relación a las adecuaciones curriculares. En resumen, tanto el Comité de Apoyo Educativo del Centro Educativo como los asesores regionales de educación especial desempeñan un rol fundamental en el asesoramiento y orientación a los docentes para la realización de adecuaciones curriculares, según lo establecido en la normativa oficial vigente. Espero que la información presentada haya sido de su utilidad. De mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención.